Continuamos con nuestra celebración en gratitud por la resurrección de Cristo. Ha sido una bendición muy grande el que el Señor nos permita una semana más poder llevar a cabo los cultos de lo que nosotros llamamos la Semana Santa, parte del calendario litúrgico cristiano, de las celebraciones pues más importantes a lo largo del año. Y como decíamos en la mañana, es el fundamento de nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, entonces todo lo que dijo no tendría valor. Pero como sí ocurrió, y nosotros somos testigos de ello también, hoy anunciamos a este Cristo vivo, anunciamos que Jesús venció la muerte, como ya lo hemos hecho a mediodía, y anunciamos que todas las promesas que Cristo hizo, todas igualmente son verdaderas. Como nosotros sabemos, las Escrituras pues enseñan esta hermosa verdad acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto de esta tarde, si me acompañan, es Lucas 24:48, donde hicimos la lectura. Sí les invito a que me acompañen a revisar los textos, y ya saben que pues siempre procuramos hacerlo como si nunca hubiésemos visto el pasaje, como si fuera la primera vez que lo vamos a escudriñar, porque de esa forma nosotros encontramos todavía más provecho en la palabra de nuestro Dios, palabra que es una fuente inagotable de sabiduría y de bendición. Así que miremos con ojos nuevos este texto de San Lucas 24, y ahí nos vamos a basar para hacer el estudio de la palabra de nuestro Dios. Dice Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Vamos a orar, ahí en su lugar. Padre, gracias por tu bendición de permitirnos estar aquí en tu casa. Gracias porque tú tienes palabra para nosotros y creemos que hay una enseñanza allí, algo que nosotros podemos tomar para nuestra edificación espiritual, y que tú lo apliques, Señor, a través de la virtud de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Poséenos, dirígenos, fortalece nuestros cuerpos. Señor, desde el matutino algunos pudimos estar aquí, los cuerpos se cansan, pero tú das nuevas fuerzas, y queremos, Señor, que tú nos las des para poder poner nuestro sentido en tu palabra y poder ser edificados. A tu nombre sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, de quienes vamos a hablar hoy precisamente son de esos personajes, hombres y mujeres a quien Dios los hizo testigos de su resurrección, no solamente con estas palabras que les dijo Jesús, vosotros sois testigos de estas cosas, sino porque habían corroborado la resurrección de Cristo. Pero para llegar a convertirse en testigos de Dios, de la resurrección de Cristo Jesús, yo veo en el pasaje de Lucas, ahí podemos nosotros contemplar que hay un proceso en el tiempo de la resurrección hasta convertirse realmente en testigos de Dios, porque al principio nosotros vemos, en este caso de los discípulos de Emaús, de quienes se habla en San Lucas capítulo 24, que solamente eran dos. Conocemos el nombre de uno de ellos. ¿Cómo se llamaba? Cleofas. Del otro no sabemos su nombre. Pero de estos dos personajes, que también llegaron a convertirse en testigos importantes de la resurrección de Cristo, de estos dos podemos decir que cuando ellos van caminando rumbo a Emaús, ellos reflejan una esperanza débil, a lo mejor una esperanza frustrada, ya sea a lo mejor alguno está pensando, entonces no era esperanza, hermano. Bueno, es solamente para que me dé un poco a entender cómo estaba la esperanza de ellos. Cuando van caminando rumbo a Emaús, los contemplamos con una esperanza debilitada, ¿sí? Se les había esfumado. Vean el versículo 21. ¿Qué tono le pondrían a ese texto?
cuando Cristo se emparejó con ellos para seguir su camino, y esto es lindo porque pues vean cómo el Señor, a pesar de lo que nosotros podamos estar sintiendo, de el momento, la circunstancia que estemos pasando, siempre Cristo va a estar dispuesto a acercarse a ti y a mí y acompañarnos en nuestro camino, sin importar a lo mejor cómo te sientes, porque pues no siempre nos sentimos bien, ¿no? Hay días que nos sentimos apachurrados, desanimados, que pareciera que nuestra fe se muestra débil, pero el Señor no nos abandona. Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y les está cumpliendo esta promesa a estos dos hombres que van caminando, pero decíamos que pues las palabras de ellos no reflejan en ese momento mucho ánimo. Reflejan una esperanza debilitada. ¿Cómo dice versículo 21? Mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que... ¿Cómo sería el tono de estas palabras de ellos? Cabizbajos, desanimados, tristes, desilusionados. Dicen, pues no, nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, dice, y sin embargo, pues son 3 días, pues creo que esto no sirvió de mucho. No sé, pero vemos ese sentir de estos hombres, ¿no? La charla entre ellos sí refleja nostalgia, refleja desilusión, tristeza, y Cristo pues se lo señaló en su momento. Recuerden que no saben que es Jesús el que se acercó a ellos, ¿no? Muchas ocasiones en nuestra vida, por lo que sentimos, por lo que estamos pasando, por alguna circunstancia que para que me entiendan, que nos ha bajado las pilas, no sentimos que Dios esté con nosotros. Pero Él está allí, porque Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Así que si en tu naturaleza y en mi naturaleza humana, de repente sentimos como que Dios no está conmigo, porque llega a pasar, ¿no? Es que no siento a Dios. Sí, a lo mejor es la circunstancia, pero Dios dijo que va a estar contigo, no dudes de que Dios está contigo. El Señor les señaló, versículo 17, cuando se les acerca, los escucha y les dice, versículo 17, lean por favor, y díjoles, ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Sí estaban tristes, ¿verdad? Entonces el tono del versículo 21, bueno, nosotros esperábamos que Él había de redimir a Israel, no aconteció, ya van 3 días y pues todo esto se vino abajo. Corazones desalentados, desilusionados, por algo que no había sucedido, escucha esto, por algo que no había sucedido según su parecer. Según su parecer no había sucedido, ¿sí? Un creyente inseguro en su fe, un creyente que a lo mejor tiene una esperanza débil, como esto que nosotros podemos mirar, ¿sí? Vislumbrar que ellos pues no se sienten bien, o incluso un creyente que tenga dudas respecto de su fe. Un creyente que tenga dudas respecto de su fe, pues no es un buen candidato, no está en el mejor momento como para convertirse en un testigo. Y esto pasa en la vida, por eso les dije que yo contemplo un proceso, o vemos un proceso de cómo Dios, para que se cumpla el texto base de 24:48, que les dice, ahora ustedes son testigos de estas cosas, tuvo que haber un proceso, porque ¿cómo están en este principio? Desalentados, tristes, desilusionados, con una esperanza que parece ser que la tienen en el suelo, ¿sí? Pero ¿cómo los va a llevar Cristo a convertirlos en testigos, a reafirmarlos, confirmarlos, si están en estas condiciones? Y lo que vemos aquí entonces es que cuando una persona está así, no está firme, no está plenamente convencida, pues no es un buen candidato para convertirse en un testigo. Sin embargo, Dios va a trabajar en esas vidas y los va a convertir en testigos fieles, ¿sí? Una persona que va
a dar un testimonio, que va a testificar, que va a servir como testigo, debe de tener la plena certeza de lo que va a decir. Cuando tú dices Jesús es el Señor, tienes que tener la plena certeza de lo que estás diciendo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Hijo de Dios, tienes que tener plena convicción, como cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo casi le aplaude, le dice, bravo, bien Pedro, eres bienaventurado, porque lo que acabas de decir no salió de ti. Fue algo que Dios, mi Padre, te puso en tu boca. ¿Sí? Tiene que haber esa convicción, esa seguridad de lo que uno va a testificar. ¿Sí? Y el problema, o uno de los problemas que ellos tienen aquí es precisamente en cómo se sienten. Y el Señor les dijo, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? Y están todos tristes. En la plática se veía su tristeza, como cuando en una plática se ve el enojo, como en una plática se ve la alegría, como en una plática se ve la nostalgia, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. Y ese nada, en el tono, ya se los he comentado en otra ocasión, ¿sí? En la comunicación el tono dice más que el contenido de las letras. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Nada. Pero el nada dice todo. Exactamente, en el tono. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen y están tristes? Ese creo que es un problema, y decía que no es el momento, pues como para decir, sí, yo voy a ser el testigo. Ah, usted es el testigo. Pues sí. No, tienes que tener convicción de lo que crees, de lo que vas a afirmar. Jesús es el Señor. La confesión que uno hace de decir, Él es mi Señor, para que podamos entenderla o ilustrarla, Pablo usa la figura de como cuando un soldado está frente al César, al emperador romano, y levanta su mano para hacer un juramento y le dice, César, tú eres el Señor. Nosotros lo hacemos ante Cristo cuando confesamos que Él es el Señor. ¿Sí? Bueno, entonces este es uno de los problemas que ellos tienen. Todo parecía indicar que, pues con la muerte del maestro, sus esperanzas se habían esfumado, que nada, según ellos, nada había pasado de acuerdo con lo que ellos habían pensado, porque dicen, nosotros creíamos que Él es el que había de redimir. Y mira, Dios no siempre hace las cosas como nosotros las pensamos. Y aplíquenlo en lo que ustedes quieran. Dios no hace las cosas siempre como nosotros las imaginamos. Es que yo me imaginaba que Dios me iba a ayudar en esto. Yo me imaginaba que Dios me iba a conceder eso. Yo esperaba que Dios hiciera esto, pero no ocurrió. No, Dios no siempre va a hacer las cosas conforme nosotros queremos. Esa es una enseñanza de esto. Los discípulos dicen, no, pues nosotros esperábamos, sí, pero según tú dices que no pasó nada, no, sí pasó. Nada más que no pasó a como tú pensaste que iba a suceder. Y les dije, aplíquenlo en lo que ustedes quieran. No siempre sucede así. A nuestro parecer, sino a lo que Dios ya soberanamente ha determinado. Por eso es el Señor, porque Él es soberano y Él dice, yo lo voy a hacer de esta manera, aunque tú pensaste o tú querías o tú deseabas que fuera de otra manera, pero no, mira, yo voy a hacer las cosas como yo las he determinado porque es lo mejor. ¿Estamos de acuerdo? Diría el Señor, pues aunque no estemos de acuerdo. Bien, entonces ellos están desilusionados. Dicen ellos, y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos se sienten desilusionados, pero déjame decir que Dios no va a desilusionar a nadie. ¿O tú te has sentido desilusionado de Dios alguna vez? No, es que Dios me falló. A lo mejor en nuestra ingratitud llegaríamos a pensar que Dios nos ha desilusionado, que Dios nos falló, que Dios no nos cumplió, pero no es así. No es así. Dios no desilusiona a ninguno. Su palabra tampoco desilusiona a nadie.
Pero bueno, otro problema que vemos en estos hombres que van caminando es que tienen duda. Versículo 22 y 23. Ahora lean versículos 22 y 23. Estoy haciendo este ejercicio pues para que se mantengan un poquito activos en nuestra charla. 22 y 23, léanme por favor. A ver, todos juntos, dice, aunque también unas mujeres de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. ¿En dónde está la duda de ellos? En el aunque. Bueno, nosotros esperábamos que él fuera el que redimiera. Aunque, se quedan así con que, aunque unas mujeres, dice también unas mujeres de los nuestros, dice, nos han espantado. No solamente tienen dudas, también tienen temor, tienen espanto. Dice unas mujeres, bueno, aunque unas mujeres nos han espantado, van caminando no solamente con esa esperanza débil, con esa desilusión, con esa tristeza en su corazón, sino también en la duda cuando Cristo está platicando con ellos. Dice, bueno, aunque unas mujeres de los nuestros fueron, nos espantaron, dijeron, pues que Él vive y pues ahora ya no sé ni qué show, ¿no? Ya no sabemos qué pasó. Ellos ahora entonces tienen dudas. Y a ver, aquí nosotros podemos pensar lo siguiente. En la mañana citamos un texto en donde Cristo les habló de su resurrección. ¿Y por qué habían dudado? ¿Por qué no habían creído? ¿O por qué no le dieron todo el crédito a esas palabras? Pues no lo sabemos. Así con toda certeza, o hay varias corrientes de pensamiento. Pero si no le creyeron al Señor que había anunciado que iba a resucitar al tercer día, aquí el punto es: ¿por qué habrían de creerle a las mujeres? ¿Por qué habrían de darle más crédito a las palabras de las mujeres que dijeron que Él vive? ¿Sí? ¿O por qué habrían de creer más en la palabra de un ángel, en caso de que un ángel les anunciara a ellos y les dijera que Cristo está vivo? ¿Por qué habrían de darle más crédito a las palabras de un ángel? Si las palabras de Cristo deberían de tener toda nuestra atención, deberían de atraer toda nuestra credibilidad, ¿sí? Porque son palabras ciertas. Sería absurdo o ilógico que creyeran en ellas más que al Señor y Maestro, pero ellos dicen, bueno, aunque unas mujeres de los nuestros nos han dicho esto. ¿Sí? Tienen dudas. Y recuerden algo que ocurrió allá en el Edén. La duda, ¿qué ocurrió con Adán y Eva? Bueno, principalmente con Eva, cuando se acerca la serpiente y la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol de él. No, pero el Señor dice que sí comamos, solamente dijo que no comamos de eso, porque el día que comamos de ese árbol específicamente, está diciendo Eva, dice, vamos a morir. Y les dice, ¿qué le dijo la serpiente? No vas a morir. A ver, le mete la duda, le siembra la duda. ¿Y qué ocurre? No vas a morir. ¿A quién le dio más crédito? A las palabras de Dios, que le dijo, no, el día que tú comas vas a morir. Y la serpiente dice, no, el día que tú comas no vas a morir. Serán abiertos tus ojos y serán como dioses. ¿Saben cuál es el problema? ¿A quién le das el crédito? ¿A quién le crees? ¿A quién escuchas? ¿Sí? Por eso dije que, pues si estos hombres sabían de las palabras de Cristo, voy a resucitar al tercer día, voy a ser tomado por los príncipes de los sacerdotes, voy a morir y al tercer día voy a resucitar, debieron de haberlo creído. ¿Por qué habrían de creerlo ahora las mujeres que le dijeron, hemos visto al Señor, Él vive? Y entonces ahí es donde ellos tienen este problema de la duda. Entonces tengamos cuidado a quién escuchamos, a quién le damos crédito, porque a veces de tanta información, pues
podemos terminar con dudas. ¿Qué había en los corazones de estos hombres? Versículo 17 ya dijimos que había tristeza, versículo 21 ya dijimos que había desilusión, versículo 22 ya dijimos que había espanto, versículo 23 y 24 tienen dudas, y en el versículo 25, ¿qué tienen? Muy bien, hermana. Insensatez. ¿Qué hay en sus corazones? Insensatez. Miren, esos son los testigos de Dios. Dudosos, miedosos, ¿qué más? Dudosos, miedosos, tristes. ¿Usted llamaría a un testigo así, hermano Cruz? En algún juicio que digan, traiga su testigo. Pues aquí tengo uno muy bueno. Está así. No. Insensatez hay en el versículo 25, dice dureza de corazón, y hay hasta incredulidad, ¿sí? Entonces, Dios tiene que trabajar con estos muchachos. Bueno, no sabemos qué edad tenían. Yo dije muchachos, pues estos dos varones, ¿no? Yo no me los imagino, la verdad no me los imagino muy grandes, pero bueno, eso es mi imaginación. No me los imagino muy grandes, pero Dios tiene que trabajar con ellos para ser los testigos. Recuerden nuestro texto base, y ahora ustedes son testigos de estas cosas. Sí, pero tú no puedes ser testigo así, con dudas, con miedo, sí, con una esperanza débil, tú no puedes ser un testigo. Te necesito aquí, pero vamos a trabajar para que llegues a ser un testigo. ¿Qué es lo que hace? Y ese es el segundo punto. ¿Qué es lo que hace Cristo para revivir esa esperanza? Para transformar a estos dos varones. Vean, la solución a esos problemas, y digo problemas pues porque ya vimos que no era uno. Esto es lo que Cristo hizo. Primer cosa que hizo, cuando ellos van platicando, los escuchó. Vean el proceso de la terapia que Cristo va a manejar aquí, y esto es importante. Primero los escuchó. Muchos de los problemas que nosotros cargamos por las cosas que estamos viviendo, lo que sentimos, empiezan a aliviarse o empiezan a solucionarse cuando nosotros lo verbalizamos. Y ya esto, pues ustedes saben mucho más que yo. Solo hoy nosotros debemos de tener cuidado con quién verbalizamos las cosas, ¿no? O sea, no podemos andar por todo el mundo contándole cómo me siento, cómo estoy. No, acércate a una persona de tu confianza, a lo mejor tú tienes una situación X, es bueno verbalizarlo. Ahora, si quieres el mejor consejo es, ven acá y cuéntaselo a Dios. ¿Se acuerdan de Ana, que tenía una situación, un problemita ahí en su casa? Vino y se lo contó a Dios en el templo y listo. Ahí comenzó la solución a su problema. Segundo, no solamente los escuchó Cristo. En ese versículo 25, yo veo que los reprendió. Los reprende precisamente por esa insensatez que hay en ellos. El problema es que no concibieran ciertas verdades sobre el Mesías, ¿sí?, que habían sido reveladas por los profetas, sino cuando ellos no habían entendido con claridad estas cosas, pues ellos debieron de haber, no sé, a lo mejor investigado, a lo mejor preguntar qué es lo que estaba sucediendo, pero el Señor los reprende. Sí hay una reprensión cuando un creyente no está firme. El Señor sabe cómo tratar con cada uno de nosotros y esas cosas son edificantes, ¿sí? En la iglesia Pablo enseña que hay que exhortar a los hermanos, ¿sí?, que fluctúan, que son débiles, hay que soportarlos y es parte de la sanidad también una exhortación, ¿sí? Y lo que hace el Señor es aquí reprenderlos. Versículo 27, ayúdenme con el versículo 27, porque allí hay el tercer punto del proceso que Cristo está llevando a cabo en ellos al hacer lo que dice el versículo 27. Dice, desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Los instruye. Ahora lo que va a hacer el Señor es instruirlos con la palabra, ¿sí? Versículo 30.
Cuarta cosa que hizo el Señor con ellos, lean por favor. Y aconteció que estando sentados a la mesa con ellos, fíjense bien, ahora los ministró. Ahora les dice, permítanme, voy a servirles, partió el pan, estuvo con ellos, los acompañó, esa administración que Dios da a través de su compañía, es lo que nos va a llevar en ese proceso, ¿sí? Ya les dije, podemos estar en el punto A, desilusionados, tristes, con problemas, no sé, cualquier circunstancia, ¿sí? Pero el Señor va a llevarnos, y dentro de este proceso que Él realiza con estos dos varones que van caminando en Emaús, lo que hace precisamente es ministrarles, acompañarlos, estar con ellos, darles de comer. Y la quinta cosa que vemos allí en las Escrituras, es que Él les abre tres cosas. Les abre los ojos, les abre el sentido y les abre las Escrituras, porque ya lo leímos, dice, que comenzó a abrirles las Escrituras. Esto lo dice en los versículos 31 y el versículo número 45. Tres cosas les abrió el Señor. Les abrió las Escrituras y se las explicó. 31 dice que les abrió los ojos y en el versículo 45 dice que les abrió el sentido. Para poder comprender. Y eso es lo que hace Dios con nosotros en ese proceso en el que hasta que nosotros llegamos a convertirnos en discípulos del Señor. El camino más provechoso para esos dos que iban caminando a Emaús no era en ese momento la evidencia para convertirlos en testigos. A ver, ¿a qué me refiero? Me voy a explicar un poquito mejor. Si ellos en ese momento, así como estaban, así como se sentían, Cristo les hubiera dicho, miren mis manos y mis pies, les hubiese sido más provechosa esa evidencia que la instrucción que les está dando en estos pasos que yo les acabo de decir, de escucharlos, de reprenderlos, de instruirlos, de acompañarlos, de ministrarlos, de abrirle los ojos, el sentido y las Escrituras. ¿Qué les fue más provechoso para ellos? ¿Hubiese sido más provechosa la evidencia? Véanme, muchachos. Necesitaban. Fue más provechoso lo que hizo Cristo. Y aquí también hay enseñanza. El Señor sabe lo que es mejor para cada quien. Porque en la mañana nuestra hermana en la predicación nos decía que las mujeres, sí, para ellas sí fue la evidencia. Cuando María Magdalena comprobó y Raboni y reaccionó, maestro, para ellas fue la evidencia. Para ellos no hubiese sido tan provechosa la evidencia como lo fue precisamente este proceso que hizo en sus vidas. Y el Señor así trata con cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que es mejor para ella, para él, para ella y lo que es mejor para mí. Y el Señor trabaja con cada uno de nosotros hasta llegarnos a convertirnos en testigos fieles de su resurrección. ¿Sí? Para ellos no hubiese sido más provechosa la evidencia como lo pidió Tomás. ¿Se acuerdan cuando Tomás sí dijo? Dice, Tomás sí quería la evidencia. Yo hasta que no meta mi dedo en sus manos y en sus manos y mi mano mi brazo en su costado, dice, y si yo no viere la señal de los clavos, dice, yo no creeré. Y entonces aquí vemos la evidencia versus la instrucción. Para estos dos que van caminando en Emaús, es más provechosa la instrucción. Cómo Dios los instruyó, les explicó las Escrituras, les abrió el sentido, les abrió el entendimiento. Y cuando ellos llegaron a entender todas estas cosas, dice la Escritura que ellos mismos al final dicen, ¿no ardía nuestro corazón
cuando Él nos explica las Escrituras. Se no ardía nuestro corazón. Ellos sintieron que el beneficio de la instrucción. Si ellos se hubiesen basado solamente en la evidencia, a lo mejor su corazón no hubiese ardido con ese fuego espiritual. Su corazón no hubiese ardido como ardió cuando Cristo los ministró, los escuchó, los reprendió, los atendió. No, su corazón no hubiese ardido igual, ¿no? Ese es el mayor provecho y beneficio. Abrirle las Escrituras, el sentido a partir de la instrucción. Dice un comentarista que la evidencia solamente los hubiera emocionado, ¿no? Como hasta el día de hoy. Hay muchas personas, muchas gentes, muchas organizaciones religiosas que lo único que manejan son evidencias, ¿no? Y a veces evidencias armadas, ¿no? Veámonos para nosotros qué es más productivo, más provechoso, una evidencia o la instrucción que Dios nos da. El Señor no solamente los está confirmando, los está edificando, los está levantando a través de esto que está haciendo con ellos. Su corazón entonces ardía, ellos lo dijeron, versículo 32. Versículo 32, ¿me apoyan leyendo? Dice, y decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Dicen ellos, ahí estaba, nuestro corazón estaba ardiendo, no era necesaria la evidencia, la instrucción hizo que ardiera nuestro corazón. Y bueno, para ser testigo de Cristo, aquí hay una enseñanza más. Tú necesitas y yo necesito un corazón que arda por esa instrucción que Dios nos ha dado. Poder compartir el mensaje del resucitado, para ello tú necesitas tener un corazón que arda, con ese fuego espiritual del Espíritu obrando en nuestros corazones. Como testigos de la resurrección de Cristo, necesitamos más que evidencias físicas, requerimos un corazón que arda por la instrucción que hemos recibido de parte de nuestro Dios a través de su palabra, por el conocimiento de las Escrituras, lo cual podemos afirmar que es mucho mejor. Algunos buscan experiencias como evidencias. Escuchen esto, experiencias como evidencias. No siempre. Milagros, lenguas, sanidades. La palabra de Dios es más segura. Lo estamos viendo aquí, ¿no? Cómo su corazón, dicen ellos, nuestro corazón ardía cuando nos abría las Escrituras. Es mejor. No siempre la evidencia va a ser necesaria, pero la instrucción siempre va a ser productiva. Eso sí. ¿Sí? Dice el Señor, Juan 20:29, la segunda parte en esto que estábamos mencionando de Tomás, que él dice, yo hasta que yo no meta mis dedos, yo no creeré. El Señor claramente le dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estoy en Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y allí Tomás también recibe una fuerte reprensión cuando le dice el Señor, mira, tú no seas incrédulo, sino fiel. ¿Sí? Hoy nosotros estamos ciertos de la resurrección de Cristo. Creemos que Dios nos ha llevado en ese proceso que ya analizamos a la luz del pasaje de Lucas 24, cómo Dios trabajó con ellos, cómo los fue moldeando, cómo Dios abrió su sentido. Y al final les dice, y ahora vosotros sois testigos de estas cosas. Ya han pasado el proceso, ahora ustedes son testigos fieles de esto, de la resurrección de Cristo. Nosotros, iglesia, somos testigos también de la resurrección de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos de Dios? ¿Cómo hemos entendido? Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo número 8 y 9. Versículos 8 y 9, y con esto concluimos. Sobre todo por las palabras que dijo Cristo. Le dijo a Tomás, mira Tomás, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron.
¿Tú quieres evidencias o quieres instrucción? El Señor sabe lo que es mejor y nos ha dado la mejor instrucción a través de su palabra. Estamos firmes en lo que creemos. Jesús es el Hijo de Dios. Él ha resucitado de los muertos. Él reina en nuestro corazón. Él vive con nosotros. Y dice Primera de Pedro, versículos 8 y 9. Puestos de pie, leemos juntos y concluimos. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Dice la palabra del Señor de esta manera: al cual, no habiendo visto, le amáis, en el cual creyendo, aunque al presente no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorificado, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas. Amén. Tú y yo no hemos visto a Dios. Permanezcan así de pie. Vamos a orar. No hemos visto a Dios, pero lo hemos sentido. Hemos experimentado su amor. Somos testigos de la resurrección de Cristo y no hay duda de que Él vive en nuestro corazón. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque a lo largo de nuestra vida cristiana, desde aquel día cuando tú nos llamaste para conocerte, no has dejado, Señor, de trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida. Tú nos edificas, tú nos confirmas. Cuando hemos tenido dudas, tú las has disipado a través de tu palabra. Cuando nos hemos sentido desalentados, tu Espíritu Santo, Señor, nos ha animado y ha puesto en nosotros nuevas fuerzas, Señor, para que nos convirtamos en testigos fieles de la resurrección de Cristo. Hoy nosotros hemos anunciado que Él vive, lo haremos por siempre, Señor, porque este es el mensaje que la gente tiene que escuchar. No en un Cristo que quedó colgado en ese madero, sino en el Cristo victorioso y vencedor. Y Padre eterno, te agradecemos porque hoy hacemos nuestras las palabras de este texto en el que nos hemos centrado para decir: tú de cada uno de nosotros, vosotros sois testigos ahora de estas cosas. Señor, que podamos compartir este mensaje con otros. Ayúdanos a anunciar a Cristo, que muchos más puedan convertirse, que el número de los elegidos se pueda completar y que nuestro amado Salvador Jesucristo venga, Señor, por su iglesia. Estamos esperando ese glorioso momento. Entre tanto, ayúdanos a ser testigos fieles, fidedignos, Señor, de este mensaje glorioso de salvación, para la gloria de tu nombre. Bendice a tu iglesia, pon tu palabra en nuestra mente, pon tu palabra en nuestras bocas, pero ponla principalmente en nuestro corazón y en nuestra alma. Te lo suplicamos todo a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga.